Bueno, y continuamos con nuestra sección de biología. Le doy la bienvenida a la doctora Martina Medina Nava, que viene de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y nos va a hablar de la importancia de la vida de los peces y su estudio. Bienvenida. Gracias, buenos días. Primero agradecer este espacio a la Facultad de Biología, a la Universidad Michoacana y lo que hacemos en el área de investigación. Particularmente, pues yo me dedico al grupo de los peces. Ok, hablando de los peces, hemos escuchado muchas veces la importancia, pero no sabemos exactamente por qué lo estudian, qué es lo que han estudiado. Cuéntanos un poquito. Bien, yo a qué me dedico junto con el grupo de investigación, con el grupo de estudiantes que tenemos de licenciatura, de posgrado, pues es como tomar un pececito de los ríos, de los lagos, de los manantiales, donde conocemos y sabemos que hay diferentes especies, esta diversidad. ¿Y qué estudiamos de ellos? Nos interesa mucho desde cómo nacen, dónde nacen, qué comen, con quién están interactuando. Todo esa historia de vida, que es lo que mencionamos, es conocer todo su ciclo de vida, desde que son pequeñitos, alevines, de que son juveniles, los adultos, las hembras, cuándo se da el periodo de reproducción. Eso es muy interesante, muy importante. Hay estudios para cada uno de esos aspectos que es reproducción, alimentación, desarrollo y además cada una de estas especies cómo interactúa, cómo se relaciona con el resto de las especies y esto nos da pautas para poder llevar a cabo acciones de conservación. Ok, algo muy importante que acabas de decir son las especies hay que conservarlas. En Michoacán, en lo que tú has estudiado, ¿cómo has visto esta parte de trabajo que se ha hecho? ¿En qué ha ayudado, por ejemplo, algún estudio para que ya esa especie se siga reproduciendo o algo que nos quieras mencionar? Sí, los estudios que hemos logrado hasta el momento es, uno, hacer propuestas para zonas o áreas de conservación, por ejemplo, para la laguna de Zacapu, el manantial de la Mincita, para algunas zonas de lo que se llaman humedales para Cuitzeo, por ejemplo, y algunas otras zonas, por ejemplo, de las zonas de recarga o donde viven estas especies. Esto ha sido una parte. La otra es hacer recomendaciones a la norma oficial mexicana donde se explica o se le pone alguna categoría de si está en riesgo, amenazada, vulnerable, y esto permite, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la CONAPESCA, a la INAPESCA, poder dar recomendaciones para zonas de pesca. También a través de los estudios de la reproducción de las especies hemos hecho recomendaciones para cuándo una especie sí se puede aprovechar o no, cuándo podemos capturarla, porque es muy importante dejar que las especies, al menos en un periodo, un ciclo de parte de su vida, se pueda reproducir. Okay. Y esas son algunas de las recomendaciones que hemos logrado. Wow, hay que decirlo, a veces estamos como que tan concentrados en que decimos, ok, los peces, ¿qué onda? Pues no hacen gran diferencia, pero sí la hay, ¿no? Hemos visto que hay especies que cambian completamente pues el contexto de donde se encuentran. Si no están, pueden causar algo y si están también. Cuéntanos un poquito de de cómo afecta si están o algunas especies que han visto que han desaparecido y que ha causado algo en nuestro medio ambiente, en los lagos, en los ríos. Esta pregunta es muy interesante, ya que nosotros también utilizamos toda esta información como en su conjunto, alimentación, reproducción y cómo se interactúan, en lo que nosotros le llamamos índices bióticos, índices biológicos. Okay. Utilizamos a los peces como bioindicadores, es decir, como bien nos lo describes, es si está o no está una especie, algo nos está diciendo. La historia de vida de las especies en un río, en un lago, en un manantial nos puede decir mucho. Si no están presentes, por ejemplo, algunas especies que son poco tolerables a los cambios en la calidad del agua, a cambios en la estructura del hábitat, simplemente cuando estamos modificando un río, que le estamos haciendo o más lineal o le quitamos, le estamos quitando hábitat a las especies. Esa ha sido una de las causas principales de desaparición de algunas de las especies. Les estamos quitando el hábitat y ese es uno de los grandes problemas. Es decir, esto es por lo que también utilizamos a las especies de peces, como también se menciona a veces que hay algunos organismos, estas especies que a veces no los vemos, no sabemos que están, no sabemos que existen. A veces llegamos a alguna localidad y nos dicen, ¿a poco hay estas especies? Yo también inclusive apostaría que muchas personas no saben que hace muchos años, bueno, había peces aquí en el Río Grande de Morelia,
especies muy interesantes, que alrededor de la ciudad de Morelia todavía hay manantiales que tienen especies muy importantes a nivel mundial, un grupo de especies vivíparos, por ejemplo, que sus crías nacen vivas y que la desaparición de estas especies como bioindicadores nos han ayudado a ver qué problemas hay en algunos cuerpos de agua, inclusive sin hacer análisis de aguas, para eso se usan a los peces como bioindicadores. Oye, como dices, falta de conocimiento ha hecho que perdamos estas especies, ¿no? Y hemos visto que mucho de esto es la contaminación que vemos en los ríos, que vemos en los lagos, que vemos en los mares. Cuéntanos, por favor, ¿cómo has visto ahorita que dijiste en Morelia, que de repente nosotros vemos el río y creemos que no hay nada más que basura y realmente ya se ve muy sucio, pero ahora todavía existen especies, todavía podemos encontrarlas y aparte de las que acabas de decir, cuéntanos por favor cómo puede afectar esta contaminación de los ríos que tenemos aquí en Morelia a nosotros, ¿no? Porque de repente lo vemos, ay, pues está ahí, a mí no me afecta, no pasa nada, pero ¿cómo nos puede llegar a afectar? Bien, las especies de peces son muy susceptibles y bueno, cada una igual como nosotros, que unos somos más tolerantes al frío, al calor. También los peces, de hecho, una diferencia de 1 grado, 2 grados en un río, en un lago, es algo es un disturbio, nosotros decimos es un disturbio para los peces y algunas especies cambian su distribución o simplemente sus poblaciones van disminuyendo. Sí estamos contaminando el agua a través de las diferentes actividades primarias, secundarias, simplemente cuando uno va, se baña y el champú, el jabón, ahora que si estamos hablando de manera regional aquí alrededor de Morelia, todo lo que las diferentes poblaciones de la ciudad de Morelia y todos los municipios que van, por ejemplo, al lago de Cuitzeo y que van sobre los ríos Chiquito, Grande, Sinapecuaro, todo eso va a dar al lago de Cuitzeo. Y sí nos afecta, para mí el pulso o ese foquito rojo son la presencia o no de las especies de peces. A través de los diferentes estudios de más de 20 años en el Laboratorio de Biología Acuática aquí de la Facultad de Biología, hemos dado seguimiento a qué ha pasado con la distribución de los peces y vemos que ha disminuido notablemente. Ya no los vamos a encontrar en todo lo que es la cuenca alrededor del lago de Cuitzeo, en los ríos, sino que ha disminuido notablemente. En la colección de peces de ahí de la Facultad de Biología tenemos especímenes que hace unos 10, 15 años todavía estaban en el Río Grande, pero debido a la contaminación industrial, doméstica y de diferentes fuentes agrícolas, todo va hacia el río Grande, hacia el río Chiquito, y esa es una de las causas de desaparición. Ahora, ¿cómo estamos relacionados con los peces? Precisamente, si un pez desaparece, si un grupo de especies desaparecen de esta zona, sabemos que hay muchos problemas. Y esos problemas vienen problemas de salud, de manera indirecta. Llega a lo mejor el agua que se mueve, a veces vemos el agua superficial en un río, pero se está moviendo dentro del subsuelo y esa agua está pues contaminada, ¿no? Entonces, directa, indirectamente, son afecciones a la salud de nosotros. Muchas de estas especies de peces que pueden no tener una importancia comercial directa como el pescado blanco, que todo mundo que quisiéramos tener pescado blanco, hasta la reina de Inglaterra ya lo probó, pero nosotros es raro ya encontrar un pescado blanco. Y la desaparición de estas especies paulatinas es lo que hemos visto, su distribución se ha restringido y esto también pues es un tema de hablar de la relación con la salud de nosotros, de los morelianos, de cualquier persona, sí nos afecta. Oye, ahorita comentaste algo que a todos siempre nos preocupa y es el lago de Cuitzeo, hablando de peces, porque ya hemos hablado del agua, que ha disminuido el agua y demás, pero ¿qué te parece si nos vamos a ir a una pausa y regresando hablamos de este lago porque tengo muchas preguntas que hacerte? Perfecto. Volvemos. Dejo de pensar en tus besos, no hay nada más rico que probar tu boca. Ella conoce solita el camino conmigo. Y bueno, continuamos, estoy hablando aquí con la doctora Martina, me está platicando un poquito de esta parte de bioindicadores que estamos hablando, cómo los peces nos pueden decir cómo está el lago, cómo se encuentra pues nuestro contexto, ¿no? Y sí, le preguntaba del lago de Cuitzeo, que ha sido pues de los más conocidos, de los casos más conocidos, que no es el único, pero que suena mucho, y por favor cuéntanos un poquito ahí cómo podemos ver esta parte de bioindicadores. Bien, hemos trabajado
no ha sido tan sencillo decir, bueno, voy a usar los bioindicadores a los peces, porque detrás de todo esto es todo el trabajo que te mencioné, de conocer la biología de las especies, la tolerancia, es como nosotros someternos a diferentes estresores, como si le cambiamos el pH, si la temperatura, entonces todo ese trabajo nos ha, bueno, hasta el momento ya ha permitido conformar lo que son índices utilizando a los peces, que son los bioindicadores. Finalmente, con los bioindicadores tenemos un número, este número que puede ser utilizado por diferentes personas. Esa es parte de las fortalezas de utilizar los índices con los peces. ¿Y cómo lo hemos utilizado para el lago de Cuitzeo? Este es un ejemplo además muy cercano. El lago de Cuitzeo es el segundo lago más grande en México. El estado de Michoacán está privilegiado por la cantidad de sistemas acuáticos que tenemos, pero también los hemos impactado. Entonces, los peces con estos índices, con este número, nos pueden decir, este sitio está impactado de manera regular, este es un sitio pobre, este es un sitio con buena calidad, y esto nos permite tomar acciones o actividades. Aquel sitio que está en condiciones regulares, con los peces nos podemos decir que le faltó, por ejemplo, ya no hay carnívoros. Nosotros tenemos que ver ahora que si solo son omnívoros, que si ya las cadenas tróficas se han acortado, entonces tenemos que buscar cuáles son las causas. Entonces, por eso también son importantes, porque nos dan la pauta para seguir este tipo de acciones, que sí hay que regenerar la vegetación acuática, lo que se llama vegetación riparia, al lado de los ríos, que se ha dado mucho por quitar esa vegetación. La vegetación acuática es la zona, por ejemplo, donde los peces se alimentan, son zonas de guardería, son zonas de refugio, entonces sí hay que tener mucho cuidado también cuando hablamos de vegetación acuática. En el lago de Cuitzeo, entonces, hemos determinado diferentes zonas con muchos problemas. El río, todo lo que es la zona del Valle Morelia-Queréndaro, ya hay pocas especies. En el lago de Cuitzeo tenemos el vaso oeste que se ha desecado, pero también debemos de considerar que hay modificaciones, una hidrodinámica o cambios naturales. El lago de Cuitzeo es un lago muy extenso, poco profundo, que desde hace 10,000 años se comporta así, sube, baja, pero las especies se mantenían, ¿no? Tenían lo que nosotros le decimos integridad biótica, y por eso manejamos esos índices. Pero el lago de Cuitzeo en la zona oeste, que era, por ejemplo, la más productiva de charales, pues ya no existe. Solo tenemos el vaso oeste, donde algunas zonas donde llegan ríos o manantiales, tenemos, como los peces nos dicen que son unas zonas de un impacto o una integridad regular. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues seguir manteniendo. No es como cuando llega una emergencia a un hospital, ¿a quién atiendes primero? Dices a quien está muriendo, mal, al que está más mal, o al que nada más hay que hacerle algo rápido. Es lo mismo la toma de decisiones cuando hablamos de conservación, ¿no? Es muy difícil, y esto pues tiene que conllevar a diferentes actores e instituciones que deben de estar involucradas, y una parte importante es la sociedad. Por eso este tipo de programas, el que ustedes nos inviten, que demos a conocer qué hacemos en la investigación, y tener estos canales, esta apertura es muy importante, porque a veces no sabemos que tenemos una gran riqueza de peces. Si recordamos, Michoacán quiere decir Michoacán, lugar de pescadores. Y creo que la parte de la investigación de la Universidad Michoacana, en el Laboratorio de Biología Acuática, en el área de Ictiología y Conservación en la que yo estoy trabajando, nuestra idea es seguir haciendo propuestas de trabajo para que se sigan conservando nuestras especies de peces, seguirlos utilizando como indicadores, y esperamos que esto mejore, ¿no? Ya hay pues algunos casos exitosos que queremos seguir en Estados Unidos, en Europa, y nosotros queremos que aquí en Michoacán pues se siga trabajando en pro de la biodiversidad y de rehabilitar los sistemas acuáticos. Pues un trabajo muy fuerte que tienen que hacer, como dices, los peces, podríamos decir, entonces los peces son como un termómetro. Ustedes pueden checar ahí cómo está el lago, cómo está el río, qué podemos hacer
para ayudarlo y qué medidas pueden hacer. Y lo importante y lo que me gusta mucho que nos acabas de decir es que se están haciendo y se están implementando programas y se están implementando propuestas. Es decir, no todo está acabado, no es solo, ay, ver qué mal estamos, no. Sino que ustedes están proponiendo cosas y hacer cambios, ¿no? En la parte de la Facultad de Biología, por favor, cuéntanos un poquito de algún proyecto o de lo que estén haciendo en este momento con los alumnos o en la parte de investigación. Bueno, nosotros, particularmente yo me dedico a los peces de agua dulce, como mi charla lo he desarrollado, y estamos trabajando en dos partes. Uno, conociendo toda la biología de las especies aquí en el centro occidente de México, dónde se distribuyen, cuál es su biología reproductiva, su biología de alimentación. Estamos trabajando con las especies nativas, conociendo esta historia de vida, porque necesitamos toda esa información para luego armar los índices, ¿no? Y como dices tú, utilizarlos como ese termómetro. Y estamos trabajando en la zona hemos trabajado en la zona de Zacapu, aquí precisamente en la cuenca del lago de Cuitzeo, en el río Angulo, y estamos trabajando en otro proyecto. Esto es un grupo multidisciplinario para la cuenca, para el río Teochitlán, donde el intento es reintroducir una especie que se había desaparecido del medio natural. Ese es un trabajo que se ha llevado ya casi 4 años y es un ejemplo aquí en México. Es un grupo, lo repito, multidisciplinario. Somos más de 11 profesores y alrededor de 25 tesistas. Este trabajo de ictiología, que son los que nos dedicamos a los peces, es un trabajo, no es de una persona, es de muchas personas, de mucho tiempo. Esto que yo les estoy platicando es un trabajo que se ha llevado a cabo por muchos años. Entonces, este es un ejemplo en el río Teochitlán, que bueno, es Jalisco, pero son parte del área de distribución. ¿Por qué? Claro. Porque los peces no siguen una distribución por municipios, por estados, Yo soy de Michoacán y aquí yo me soy quedo. de Michoacán, no. Los peces no se determinan su distribución por eso, sino siguen las cuencas, siguen los ríos. Entonces, nosotros compartimos con Guanajuato, con Jalisco, y por eso los proyectos pueden ser así, de esa extensión. Ahora seguimos trabajando en hacer propuestas, ya lo hicimos para decretar áreas naturales protegidas. Súper importante. A nivel nacional son pocas las áreas naturales protegidas que tienen como objetivo específico recuperar sistemas acuáticos, pero para Zacapu, para la Mincita, es un ejemplo que lo logramos con este trabajo. Perfecto, Martina. Pues muchas gracias por traernos esta información. Por favor, recuérdanos las redes sociales de la facultad o donde se pueda ver un poquito más de esta información para las personas que estén interesadas en este estudio y que digan, yo quiero saber un poco más de lo que se está haciendo. Claro, la invitación está abierta a cualquier institución y grupo que quiera visitarnos en el Laboratorio de Biología Acuática de la Facultad de Biología en Ciudad Universitaria. Nos pueden buscar en internet como Biología Acuática, Universidad Michoacana. Tenemos un sitio donde están los diferentes proyectos, los diferentes investigadores que conformamos parte de este grupo de investigación. Y bueno, también a veces podemos encontrar algunos otros trabajos. Está esta página del proyecto de Teochitlán. Nos pueden encontrar así, Biología Acuática, Universidad Michoacana. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nosotros nos tenemos que ir, pero seguimos con entrevistas porque hay otros temas que también les van a interesar, así que no le cambien, volvemos.